Muy buen día, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para compartir un tema más de salud en esta oportunidad. Eh, en esta mañana quiero referirme al tema de las grasas, más especialmente de los aceites comunes de cocina. Eh, los aceites de cocina, ah, pues ellos han sufrido un proceso eh, industrial por el cual de algún modo los han hecho bastante nocivos para el ser humano. La cuestión es que nadie se imagina realmente qué tan nocivo es, qué tanto puede significar en la salud. Pues debo comentarles una experiencia propia. Debo basarme en una investigación también que realicé. Ah, Su servidor sufrió de psoriasis por 19 años. Psoriasis inversa, un tipo de psoriasis que por la ciencia médica es considerada completamente incurable, improbable de que una persona con este tipo de psoriasis alguna vez se le pueda quitar. Por lo menos no se encuentra un caso, o no lo he encontrado yo, un caso de que se testifique que ese tipo de psoriasis haya revertido alguna vez. Y pues a mí me dio psoriasis teniendo 30 años, ahora voy a cumplir 50 años. Eh, Así que hace realmente apenas un año que eliminé la psoriasis en su totalidad. Durante 12 años, la psoriasis siempre me atormentó bastante. A los 12 años que ya había investigado mucho, había reunido buena información. Entonces, esa información aplicada en mi vida, pues había logrado superarla aproximadamente en un 95%. Eh, lo que me quedaba era un parche muy pequeño, era algo muy pequeño, pero ah, eso- ese parche, ese parche de todos modos me atormentaba, ¿ya? O me atormentaba no, sino porque no es que me incomodara mucho, sino que de algún modo me hacía, eh, pues, recordar que ahí la tenía, que no la había podido eliminar. Y por 6 años más intenté deshacerme de ese pequeño remanente de psoriasis, pero la verdad fue infructuoso. Al cabo de los 6 años me llega al teléfono una información, como soy un investigador en el campo de la salud. Entonces resulta que incluso hacía 2 años atrás había intentado investigar sobre lo dañino que son los aceites de cocina, pero mayormente en el contexto de comparándolos con la grasa de origen animal, porque creí que eran más dañinos, pero parece que no había en ese tiempo algún estudio, ¿ya? Parece que en aquel tiempo no había algún estudio y no me salió nada, pero luego, hace un poco más de un año atrás, me sale al teléfono que realizaron un estudio de los aceites de cocina y los aceites de cocina pues resultan ser más nocivos que la grasa de origen animal, ¿ya? Así sencillamente concluía el estudio. Fue un estudio muy completo. Tuve que leerme un montón de páginas y en todo caso concluyeron que eran más nocivos que la grasa de origen animal. Y entonces, ustedes saben, la Biblia presenta por lo menos como en 3 textos, si no es en más, donde prohíbe tajantemente el consumo de grasa animal. Dios dice a su pueblo, ninguna grosura comeréis, ninguna grosura comeréis. Eh, Algunos, escuché decir a alguien, no, se refiere al cebo, es al cebo que se refiere.
pero no me convenció eso y dije, pues yo mismo voy a buscar qué dice en el hebreo. Y busqué y no, señores, no es al cebo. Dios dice no coma ninguna grasa de origen animal, refiriéndose a los animales que la Biblia declara limpio de los animales terrestres, no a los peces, pero de los animales que la Biblia declara limpio, terrestres, dice ninguna grosura o ninguna grasa comeréis. Y si los aceites de cocina son más dañinos, significa de que realmente debe pesar mucho sobre la salud, ¿ya? Entonces mi conclusión fue, yo creo que si dejo estos aceites, tal vez allí está la clave para eliminar completamente la psoriasis. Y entonces le dije a mi esposa, no más aceites comunes de cocina, vamos a reemplazarlo por el aceite de oliva extra virgen. Y Y bueno, lo reemplazamos por el aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Naturalmente eso pesa en el bolsillo, siempre pues económicamente es costoso. Y entonces, pero hicimos el cambio. Y puedo decirles que 2 meses después de este cambio, se borró el último milímetro de piel que quedaba psoriasis. No tengo absolutamente, desde hace más o menos un año atrás, no tengo ninguna parte de la piel que indique que alguna vez tuve psoriasis. No me quedó ni mancha, nada, nada en absoluto. Mi piel está completamente limpia, gracias a Dios. Entonces, eh, quería contar esta experiencia porque, como le digo, la psoriasis es una enfermedad, por lo menos de esa que me dio a mí, declarada completamente incurable. Ahí está la cita, Levítico 7, 24 al 26, por lo menos una de las citas, porque hay más citas, y está completamente prohibida la grasa de origen animal. Y si los aceites de cocina son más malos, pues realmente deberíamos pensarlo mucho, ¿ok? ¿Por qué deberíamos pensarlo mucho? Porque yo quiero decirles algo con toda sinceridad. Cuando Dios se atreve a prohibir algo para el ser humano, nunca lo hace para quitarle nada bueno. No, si Dios prohíbe algo para el ser humano, es porque en su sabiduría Él sabe que realmente perjudica, como ha sido demostrado digamos, con todos los alimentos que prohíbe. La ciencia ha tenido la oportunidad de certificar de que los alimentos que la Biblia llama inmundos en realidad son perjudiciales para la salud. Y si no se consumen, no solo la persona tiene mejor salud física, sino también mejor salud mental. El mejor ejemplo de eso es los judíos. No existen mentes más privilegiadas. Hablando en bloque, ya de si comparamos grupos de personas contra grupos de personas, no existe ninguno que le llegue al nivel intelectual o al coeficiente de un judío. No existe algún grupo que le dé la talla. Y no porque los judíos estén muy bien enfocados en la palabra de Dios, sencillamente porque en el tema de la alimentación, ellos mantienen muy bien estos principios y conservan muy buena salud en términos general y de manera especial, pues una notable superioridad en la capacidad mental. Entonces, es muy importante. Ahora, yo quiero explicar qué es lo que pasa con las grasas. Pues me refiero a los aceites de cocina. Eso también pasa con la grasa de origen animal, pero como ya pueden ver, son más dañinos que la grasa de origen animal. Lo que pasa con los aceites de cocina es lo siguiente. Debo aclarar que el aceite de cocina no es malo en su estado natural. Es decir, si es aceite de palma, no es malo en el fruto de la palma. Si el fruto de la palma
se cogiera y se le extrajera el aceite sin someterlo al procedimiento que lo hacen, pues sería un buen aceite, ¿ya? Igual de girasol, de soya, de lo que sea, pues serían buenos aceites, ya en términos generales, que no tan buenos como el aceite de oliva, que no para consumir en mucha cantidad, pero en términos general serían buenos aceites. Pues para entender un poco mejor qué tanto daño hacen los aceites de cocina procesados industrialmente, yo les digo, miren, digamos si alguien se come un pescado frito, que por cierto es muy sabroso, eso es innegable. Si alguien se come un pescado frito y luego toma el plato, puede hacer un experimento, llevar el plato a lavarlo, pero sin agregarle jabón, solo lavarlo con agua. Y a ver cuánto tiempo se le va. Tendrá que ir a un río para cuánta agua, cuánto tiempo se le va para que el plato le quede sin grasa, ¿ya? Será una situación bastante incómoda tratar de quitarle la grasa a ese plato. Pero si usted se come un plato de arroz, puede ser, o papas, o yuca, o lo que sea, le agrega aceite de oliva hasta inundar ese plato si quiere de aceite de oliva, que sea realmente aceite de oliva, eh, esto que es extra virgen y prensado en frío. Entonces se come ese plato de comida y puede ir y lavar su plato sin usar jabón y rapidito queda rechinante de limpieza, sin usar jabón. Si realmente es un buen aceite de oliva, eh, no tiene por qué quedar el plato grasoso, que queda bien lavado. Esa es la diferencia a nivel celular. Nuestras células no tienen el jabón Acción, el verdadero arrancagrasa, como es la propaganda aquí en Colombia, ¿no? No tienen jabón para deshacerse de las grasas. Y por lo tanto, cuando usted come ese tipo de aceites que han sido desnaturalizados, ¿ya? Que han sido resaturados, que ya queda difícil para que el organismo los procese. Entonces esa grasa empieza a producir atascamientos en las células. Así de sencillo, atascamientos. Y esas grasas se hacen rancias y eso va produciendo una vejez prematura. Y naturalmente nos envejecemos prematuramente, pues también porque empiezan a haber enfermedades, ¿no? Si ustedes han oído hablar de los esquimales, las personas que viven por allá en el Polo Norte, se dice que el promedio de vida de un esquimal, bueno, eso lo escuché hace muchos años, yo no sé si habrá mejorado, dudo de que haya mejorado, menos que hayan mejorado la dieta, ¿no? Eh, los esquimales, cuando escuché esto, el promedio de vida era de 25 años. Una niña de 6 años se dice que ya era una mujer adulta en etapa reproductiva, ¿ya? Es decir, tienen un crecimiento muy acelerado y por lo tanto también un envejecimiento acelerado. ¿Qué hace que esto suceda en los esquimales? Pues bien, lo que hace que esto suceda es que ellos basan su alimentación prácticamente en el consumo de foca, de grasa de foca. Y eso que tienen la ventaja que la grasa de foca es por lo menos, creo, mucho menos dañina que la grasa, perdón, que la grasa de cerdo y creo que puede ser menos dañina que la misma grasa de res. ¿Por qué? Porque son animales que viven en climas muy fríos y por lo tanto tienen una grasa especial, ¿ya? Para contrarrestar eso, para que la grasa no se vuelva como un bloque de hielo. Entonces contienen mucho omega 3. Pero a pesar de eso, los esquimales han reducido su
promedio de vida por más abajo de la mitad de lo que tiene una persona en cualquier otra parte del mundo, ¿ya? Solo porque es una dieta masiva, masiva en grasa. Entonces es importantísimo. Usted quiere tener buena salud. Tome en cuenta las clases que ya habíamos visto. Tome en cuenta, número uno, cuidado con el exceso de azúcares. Número dos, tome en cuenta el consumo de vegetales, como también vimos. Y número tres, tome en cuenta que no debería consumir grasas de mala calidad. No debería consumir grasas de origen animal, pero menos aceites de cocina, ¿ya? Comunes, ¿ya? Usar aceite de oliva en la medida de lo posible y de la mejor calidad posible. Al menos este aceite debe venir en un frasco oscuro, no en un frasco transparente, ¿ya? Entonces es importante tener esto en cuenta. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento al respecto. Hermanito, buenos días. Usted acaba de decir que tenemos que tener en cuenta el azúcar, el consumo de vegetales. ¿No era de exceso de proteínas? Exceso de azúcar, exceso de proteínas y ahora el exceso de grasas. Ah, Bueno, ah, es decir, para tener buena salud estoy hablando, sí, de que debemos evitar el exceso de azúcares, ¿no? Ya tal como lo vimos en la clase, ¿ya? Y debemos, obviamente que si me refiero solamente a los alimentos nocivos, entonces es quitar el exceso de proteína y especialmente también las proteínas de mala calidad. Y lo otro sería quitar el consumo de grasas de mala calidad y sería implementar el consumo de las verduras también como ya lo vimos, ¿no? No me acordaba que hubiéramos visto el tema de las proteínas, ¿ya? Entonces, por eso no lo había mencionado. Pero sí, el exceso de proteínas, naturalmente, es decir, las tres cosas más malas serían, digamos eso, naturalmente tomando en cuenta el detallito adicional de que cualquier cosa procesada por la industria es, eh, es muy impropia para la salud también por cuanto lo que le agregan son cosas no orgánicas, es decir, inorgánicas, y lo inorgánico es mutagénico, satura el organismo, lo congestiona y a la final pues se produce lo que ya dije, se producen mutaciones, se producen alteraciones que perjudican muchísimo, ¿ya? Entonces, sí, gracias hermana, serían abstenernos de esas tres cosas e implementar mayormente ese consumo de vegetales, tal como lo había mencionado. Bien, si no hay más preguntas al respecto, pues entonces quiero aprovechar este espacio para hablar un poquito del trigo. Eh, el trigo es un alimento que Dios creó maravilloso. Dios creó este alimento y el pueblo de Dios consumía trigo todos los días. Bueno, es lo que creo, ¿no? Se menciona mucho el trigo en la Biblia. Era como que el cereal más utilizado tal vez en Israel. Y realmente déjenme decirles que yo he llegado a pensar que tal vez en el mundo no debe existir otra persona que le guste tanto el trigo como me gusta a mí. Y, pero para mí ha sido una de las cosas más duras en la alimentación, tener que decirle definitivamente adiós al trigo. El trigo ha sido modificado. El trigo lo han hecho híbrido y el trigo que tenemos hoy en día es un híbrido de tres plantas. ¿Por qué de tres plantas? Porque
Pues el trigo que Dios creó tenía 14 cromosomas y el que tenemos hoy en día tiene 42 cromosomas, lo que quiere decir que tiene información genética de tres padres, es decir, es un hijo de tres, ¿ya? ¿Cómo les parece? Un hijo de tres. Esto es alteración a la naturaleza y nunca, nunca el ser humano debe intentar alterar lo que Dios creó. Los ingenieros en genética, ¿ya? Pues que no sé cómo le llaman ingeniería genética, porque ingeniería en todas las otras ramas son cosas muy precisas, matemáticamente, ¿ya? No puede haber una ingeniería si no es precisa matemática y físicamente. Pues en biología esto no se puede dar. En genética, lo que se llama ingeniería genética realmente es un desorden genético que le crean a la planta, ¿ya? Y, y pues bueno, ah, lo que sucede cuando se altera una planta genéticamente, cuando se le hacen estas combinaciones y todo eso, y mucho más es cuando es un transgénico, ¿ya? Cuando es un transgénico, que es realmente es lo que más llaman ingeniería genética, pero no es algo preciso, no pueden cambiar lo que ellos quieran, sencillamente meten genes, pero no saben cómo se va a comportar, ¿ya? Y entonces lo que sucede es que la, eh, la composición, la composición química del producto se altera tanto en algunos casos que algunos de estos híbridos o transgénicos, mayormente los transgénicos, les digo, han salido tan nocivos. Primero hacen experimentos con animales y han sucedido, digamos, experimentos con soya transgénica que le han dado a los animales y los animales se han muerto en pocos días por consumir una soya transgénica, por ejemplo. Y les ha tocado eliminar ese transgénico y seguir haciendo experimentos hasta que el transgénico no mate el animal, no sea tan agresivo. O sea, imagínense lo que, el juego tan peligroso que es eso, ¿no? Pero el trigo por lo menos es un híbrido, no igual a un transgénico, no quiero meter tampoco tanto terror, ¿ya? Es un híbrido. Y, pero al hecho de que al ser un híbrido, la alteración ya es suficiente para que realmente se vuelva un alimento bastante inflamatorio. Hoy en día, por los expertos en el tema de la salud, se considera que el trigo es prácticamente el alimento más inflamatorio que existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se logró tener una proteína tan densa como tan compacta, tan compleja, para que el organismo humano la pueda desintegrar, que se considera que la mayoría de las personas no podemos asimilar bien la proteína del trigo, no la podemos desintegrar bien. Y por lo tanto es ahí donde el trigo se vuelve dañino para las personas. Se piensa, no se ha logrado demostrar que en realidad no le hace daño a todo mundo, pero sí se cree que por lo menos a unas de 60, 70 personas de cada 100, 60, 70% de cada 100 de los que consuman trigo les hace daño el trigo, solo que apenas tal vez un porcentaje mínimo como de un 5, 10%, el daño que le hace es bastante daño porque es una persona muy sensible al trigo. Y entonces es un porcentaje todavía no muy alto. Y lo más tremendo es que de ese porcentaje que les hace bastante daño, pues la mayoría no lo consideran así porque no es un daño digestivo propiamente, ¿ya? Es decir, lo comen y no sienten ningún daño digestivo. Entonces,
esto hace reducir todavía más el porcentaje. En realidad, la ciencia médica considera que al que le hace daño el trigo es al celíaco prácticamente. Bueno, hoy en día ya sabe que hay personas sensibles al trigo no celíacos, ¿ya? Ya lo saben, les ha costado admitir eso. Creo que todavía hay algunos que lo niegan, pero es una pena que esto esté sucediendo porque están muriendo miles y yo creo que millones de personas por culpa del trigo. Y como el médico no lo sabe, pues imagínense si el médico no lo sabe, pues con menos razón lo va a saber el paciente, ¿ya? Su servidor consumía muchísimo trigo. Aprendí a hacer pan y aprendí a hacer buenas recetas de pan y aprendí a hacer el pan de masa madre, porque ya sé que me van a preguntar, hermano Arnovi, si entonces si es de masa madre, si es bueno. Déjenme decirles que aquí no estoy hablando de la calidad del pan. Aquí estoy hablando de la calidad del trigo. Y el trigo que tenemos es híbrido. Y cuando el problema es por ser híbrido, no importa si el pan es blanco, si el pan es integral, si el pan es de masa madre, no importa, eso no importa. Tal vez 1% menos le va a hacer daño, o sea, va a ser algo despreciable. Sencillamente, si eres muy sensible al trigo, te va a hacer mucho daño, ¿ya? Ah, yo sufrí de una gripa que nunca se me quitaba. Yo en broma le digo a la gente, a mí me daba gripa una vez al año, el problema es que no se me quitaba. Yo era una máquina de producción de flema constante y así fui durante toda mi vida mientras consumí trigo. Eh, Además de eso, sufrí rinitis, que es una alergia respiratoria, y además de eso, sufrí una tosecita, una carraspera, que era una molestia en la garganta constante, y la gente me decía que era un tic nervioso, ¿ya? Y yo viví décadas creyendo que era un tic nervioso. Pues del tic nervioso no tenía absolutamente nada. Ensayé 10.000 cosas y nada me funcionaba. Pero cuando dejé el trigo completamente, es más, debo decirles que era tan sensible que me tocó dejar la avena, porque cuando dejé el trigo completamente, esos problemas desaparecieron más o menos en un 90%, pero me quedó probablemente un 10%. Y entonces dije, ¿será que me toca dejar la avena? Y dejé la avena y desapareció 100%. Y de ahí quedé con la siguiente experiencia. Si me llega el virus de la gripa y si no he comido trigo y no he comido azúcar ni lácteos, porque aquí van también los lácteos, si no consumo nada de eso en la dieta y me da el virus de la gripa, el único síntoma que a mí me da, el único síntoma que me da, es que estornudo 3 o 4 veces. Digamos, siento eso en la tarde, un ejemplo. 3 o 4 estornudadas, o puede ser 5 o 6, pero es estornudo nada más. Una tarde, digamos, al otro día no hay ni un estornudo, no hay nada más. No hay molestias en garganta, no hay mucosidad, no hay ojos rojos, no hay ningún malestar en absoluto. Ya puede ser el virus del coronavirus. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo vemos afectado en la garganta? Bueno, les debo comentar. Vine a tener una semana de salud a este lugar, un clima bastante fresco. Vengo de tierra muy caliente, una de las tierras más calientes de Colombia, ¿ya? Venía con el virus de la gripa, pero sin ningún síntoma. No traía absolutamente ningún síntoma, nada, nada. Pero sí había estado en contacto porque no me interesa ponerme en contacto con las personas que tengan gripa o no, porque pues me confío en eso, ¿no? Me vine, luego el cambio en el clima sí fue bastante brusco
y debo admitir que venía con la garganta así bastante irritada de pronto, o sea, de hablar mucho, ¿ya? A veces, a veces tengo que hablar mucho porque me consultan mucho, doy conferencias, predico, estas cosas. Sí traía la garganta un poco irritada. Llego al clima frío y adicionalmente, pues aunque aquí me han atendido extraordinariamente bien, pero inconscientemente, estas son cosas inconscientes, inconscientemente, digamos, me dieron caldo el caldo que es famoso en Santander, ya con tostadito, muy sabroso. Y pues pensé que tal vez no iba a significar mayor cosa, no quise, pues me lo estaban dando con el mayor amor y todo esto, y obviamente no quise rechazarlo y no pensé dije, pues yo creo que no vaya a hacer tanta diferencia. Hacía años no consumía nada de trigo. Y luego los arrocitos venían con fideitos, muy sabroso así, pero el fideo también es trigo, ¿ya? Y empecé a consumir trigo de esa manera y cómo me agarró esto que me afectó la voz como hacía muchos años no me sucedía. O sea, para que se den cuenta, cuando una persona es altamente sensible al trigo, es una situación bastante seria. He tenido muchos casos donde he tratado personas. He tratado que yo tenga así conciencia por lo menos 3 personas que puedo decir que si no les hubiera, si estas personas no hubieran cambiado esto, honradamente creo que ya estarían muertas hace rato, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de ellos era un niño de 9 meses con pronóstico pediátrico de morir antes del año. ¿Ya? Otra era una niña de 3 años, con fiebre de 40 grados, día y noche, y tomaba medicación cada 4 horas para que la fiebre no subiera de 40 grados porque no existía ningún medicamento que se la bajara de 40 grados. El problema le había empezado a los 9 meses, ya tenía 3 años. Inicialmente sí lograban quitarle la fiebre, pero al tiempo volvía y le daba. Y a los 3 años llegó al punto de que no podían bajársela de 40 grados. Así que ya estaba, esta niña, creo yo, ya estaba muy cerca de morir si no le daban la solución. Y una ingeniera, fueron 2 niños y una adulta, una ingeniera de 40 años cuando la traté, eh, jubilada por invalidez, jubilada por invalidez, con 3 enfermedades degenerativas autoinmunes, dos de ellas creo autoinmunes, y otra pues no autoinmune, pero ella tenía que ser vista por 3 especialistas. Tenía que literalmente tenerse las paredes a veces para no caerse. Y, y era vegana, para que ustedes vean cómo es la situación, y era vegana, ¿ya? Entonces, en los 3 casos estaba el trigo, en los 3 casos estaba el trigo, y en 2 de ellos estaban los lácteos. Y tuve que hacer dietas muy puntuales, muy específicas, y puedo decir que los 3 se recuperaron completamente por la gracia de Dios, ¿ya? La ingeniera se recuperó tanto que la volvieron a llamar al trabajo después de estar jubilada. Le tocó volver a trabajar porque la vieron y la vieron completamente recuperada. Le dijeron, no, usted tiene que trabajar nuevamente. Le tocó volver a trabajar, ¿ya? Y los niños se recuperaron completamente de su situación, pero estaban en condiciones ya decisivas. O cambian o se mueren prácticamente. Esa era la situación. También he tratado casos que no han estado tan al borde de la muerte, pero casos igual muy complejos. He tratado como unos 6 casos de niños que convulsionan. Ya los han llevado al médico, ya les han hecho los exámenes de rigor, todos los electrolitos los tienen bien, porque cuando una persona convulsiona, pues se mira a ver cómo está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, porque puede ser por estos detalles, ¿ya?
y le sale todo perfecto. Y ustedes saben qué pasa cuando una persona convulsiona y no puede, o sea, no le encuentran una manera para entender por qué convulsiona. Pues lo que sucede es que si sigue convulsionando, el médico le va a dar una pastilla y esa pastilla después se le convierte en 2 y después se le convierte en 4, ¿ya? Porque por un lado van aumentando la dosis de la pastilla y por otro lado van metiéndole otro tipo de pastillas porque las convulsiones al paso del tiempo se van haciendo más agresivas, el daño cerebral neuronal va siendo mayor. Y he tratado como unos 6 casos de niños con convulsiones que gracias a Dios se ha evitado de que el médico les arruine su vida de ahí en adelante. Porque el niño que empiece a convulsionar y le empiecen a dar pastillas para convulsionar, es un niño que ya arruinó su futuro. Nunca más ya será un niño disminuido mentalmente. Será un niño medicado para toda la vida. Su cerebro se atrofiará y la triste realidad es que siempre seguirá convulsionando, ocasionalmente siempre seguirá convulsionando. Y estos 6 niños, siempre pregunto, ¿le dan trigo, le dan lácteos a los niños? Y en estos casos siempre me han dicho, sí, todos los días. Bueno, antes de mandarle algún examen, antes de mandarle algún remedio, quítemele estos 2 alimentos por 21 días, pero sean muy detallistas, porque hay muchas cosas donde está el trigo y hay muchas cosas donde están los lácteos. O sea, necesito que sea muy riguroso, nada de esto. Y no se aguantan los 21 días, por ahí a los 15 días me están llamando. Ay, doctor, mire que el niño desde que usted me recomendó esto, no ha vuelto a convulsionar, ¿ya? Entonces, qué interesante esto, ¿no? En la mayoría de los casos les sucede que a los 2 o 3 meses ya piensan que ya le pueden dar y les dan trigo y vuelve y convulsiona y ahí me están llamando. Ya tengo que decirles que no me hagan perder el tiempo. ¿Ya? Entonces, miren lo importante que es esto. He tratado casos por el trigo de convulsiones, ¿ya? De problemas intestinales muy terribles, de problemas del sistema nervioso, de problemas circulatorios, ¿ya? Donde tienen arritmias cardíacas y van y les hacen el electro y sale bien y les hacen el ecocardiograma y sale bien, pero tienen ese problema y le quitamos el trigo y desaparece. Casos de, ¿cómo se llama esto? Cistitis intersticial, ¿ya? La cistitis intersticial es por sensibilidad a algún alimento. Y hoy en día hay muchos casos así. Recientemente traté aquí en Colombia una paciente con cistitis intersticial que esta mujer ya estaba pensando que se iba a morir, porque ya llevaba como 3 años así, pero en una situación demasiado penosa, muchísimo dolor, nada para el dolor le servía, recontrainflamado, una cosa terrible. Y ella, pues como le dijeron de mí, pues acudió a mí porque ya no veía ninguna solución en ningún lado, pero cuando yo le estaba dando las recomendaciones, a ella tal vez le parecían tan sencillas, y cuando yo le daba una recomendación, ella me hablaba de lo complicado de su problema, o sea, como quedándome a entender que, pero usted me está diciendo eso, pero es que mi problema es demasiado complicado, es que es demasiado. Tranquila mujer, que le estoy dando la solución. Es demasiado complicado, pero porque usted no ha hecho las cosas como deben ser. Esta mujer está encantadísima porque solucionó sus problemas completamente, ¿ya? Entonces es interesante que entendamos esto. Ahora, debo aclarar, no estoy diciendo que no coman trigo, porque puede ser que haya alguien que tenga una panadería y le esté dañando el negocio. eh, me gusta abordar esto con responsabilidad y con respeto. La verdad, hay un buen grupo de personas que por lo menos no siente nada,
que por lo menos no siente nada al comer trigo. Y si estas personas, yo les voy a decir, el que no siente nada al comer trigo, no va a dejar de comer trigo. Pero este tema es importantísimo porque a usted se le abren los ojos y puede, al escuchar este tema, después puede ayudar en un caso suyo mismo, en un caso de su familia, de sus amigos, o algún caso que vea en alguna oportunidad, donde vea algo que no responde a nada, de pronto se puede preguntar, ¿consume mucho trigo? Les voy a dar una clave. Persona que sea de sistema nervioso bastante alterado, obligatoriamente el trigo le está haciendo daño. Obligatoriamente el trigo le hace daño. Ya es importantísimo esto. A mí me estaba haciendo daño para pulmones, para garganta y para toda la torre de control. Pérdida de oído, pérdida de vista, calvicie, encanecimiento prematuro y pérdida de memoria, y además de eso, pues mucosidad y cuanta cosa. Ya todo eso me estaba afectando. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque el quitar esos alimentos fue un nuevo amanecer para mí en todas estas cosas. O sea, me mejoró sustancialmente. Yo debería estar calvo a la fecha. Y sí tengo claridad en mi cabello. Como pueden ver, hay algo de claridad en mi cabello, pero a como iba yo debería estar, ya el techo tendría que haberse caído completamente, ¿ya? Entonces, todo eso de algún modo ha frenado y ha revertido en buena parte. No sé si hay preguntas al respecto. ¿Ninguna pregunta? Buenos días para todos. Me llamó la atención la enfermedad que dijo que tenía soliosis, ¿qué consiste esa Psoriasis. enfermedad? ¿Cómo dice? Sol. Psoriasis. La Ese. psoriasis Sí, psoriasis. es una enfermedad autoinmune. Autoinmune. La psoriasis que me dio a mí es autoinmune. Y cuando usted revisa, pues las enfermedades autoinmunes son incurables. Prácticamente todas son incurables. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Donde el sistema de defensa, especialmente los linfocitos, que son los glóbulos blancos que comandan el operativo de protección en el cuerpo humano, hay unos linfocitos, unos comandantes de esos que son los encargados de diferenciar entre lo propio y lo ajeno, ¿ya? Entre lo suyo y lo enemigo, ¿ya? Así trabaja el sistema de defensa. Tienen que reconocer si alguien es enemigo para atacarlo. Y resulta que este linfocito encargado de diferenciar eso sufre algunas mutaciones genéticas, ¿ya? Y cuando él sufre unas mutaciones genéticas, entonces queda con incapacidad de diferenciar entre el enemigo y el cuerpo, o tejidos del cuerpo. Y entonces, digamos, cuando llega y mira la proteína del trigo que entra a la sangre, por colocar un ejemplo, estamos hablando del trigo, que hoy en día está relacionado con la mayoría de enfermedades autoinmunes. Al principio decían que no, pero ahora ya pueden estar seguros que el trigo tiene relación con una amplia cantidad de inmunes y en todo caso, en todas hay que quitarlo. ¿Ya? Y entonces yo como el trigo y el trigo tiene una proteína muy difícil para desdoblar. Cuando uno come proteína, las proteínas deben ser desintegradas aminoácido por aminoácido en los intestinos y de esa manera pasar a la sangre para que cumplan un buen propósito. Pero proteínas del trigo, uno de los problemas, porque no solamente es ese, pero uno de los problemas de las proteínas del trigo en los que somos sensibles al trigo es que pasan pedazos de proteína que no son desintegrados, es decir, pueden pasar bloques de aminoácidos, no sé de cuánto, pero pongamos un ejemplo, 10 aminoácidos en bloque. Entonces, cuando los glóbulos blancos ven esto, dicen,
bueno, esto es extraño, esto no es de aquí, ¿ya? Pero en realidad no debería suceder, no debería suceder si el linfocito está bien. ¿Por qué? Porque no es la forma correcta como debería pasar, pero no es un enemigo, ¿ya? Entonces, donde el linfocito está bien, el trigo va a producir una sensibilidad, que fue lo que produjo primero en mí. Entonces, se va esa proteína al pulmón y el pulmón se asusta. Y el pulmón, para protegerse, se forra en flema, ¿ya? Ahí no hay ninguna enfermedad autoinmune, ahí hay una sensibilidad alimentaria, se llama eso, sensibilidad alimentaria. O se me va la garganta, por eso era la carraspera, ¿ya? Esa proteína se va allí y entonces la garganta para protegerse empieza a tratar de producir algo de flema y eso va a producir incomodidad y eso me hace tener una tosecita, ¿ya? Y así, o sea, eso es la sensibilidad al trigo. Pero a mí me dio sensibilidad y luego me dio autoinmunidad, es decir, el daño se va incrementando. Cuando hay autoinmunidad, el problema es mayor, porque cuando hay sensibilidad se quita solamente quitando el alimento y desaparece la sensibilidad a los pocos días, en su totalidad. Pero cuando hay enfermedad autoinmune hay que producir reversión genética y ese ya es otro detalle, ¿ya? Entonces, porque hay que hacer que el linfocito vuelva a la configuración genética que tenía. Entonces, es un desafío mucho mayor. Y la psoriasis, pues, es una enfermedad autoinmune que se manifiesta en la piel, ¿ya? Le produce a uno agrietamientos y descamación y produce un deseo de rascarse tan intenso que uno se rasca hasta que echa sangre y aunque echa sangre se sigue rascando, porque esa era mi situación. Ya es una verdadera desesperación, ¿ya? Y Gracias. eso lo tuve que soportar por un buen tiempo porque cuando me dio esta enfermedad, la ciencia médica estaba en pañales con respecto a la psoriasis. Cuando yo investigué, me di cuenta que era psoriasis y quise saber cómo tratarla. Lo único, lo único que encontré de la ciencia médica es que era una enfermedad en la piel que se creía, no estaban seguros, que se creía que venía por la permeabilidad intestinal. Y eso es cierto, viene por la permeabilidad intestinal, pero no sabían qué causaba la permeabilidad intestinal. Como a los 2 años de eso encontré que la permeabilidad intestinal ya se dieron cuenta que la causaba el trigo y también los lácteos. Y cuando se toman con azúcar, entonces más se va potenciando, pero que el responsable número uno de eso era el trigo, ¿ya? Entonces, y así fui descubriendo cosas, hasta que a los 12 años ya Anda. mi situación había superado muchísimo y a los 18, tomando el aceite de oliva, la superé en su totalidad. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias por esa explicación. No había escuchado el nombre de esa enfermedad. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. No sé si les interesa, porque pues tal vez no sigamos en contacto, no sé, o si seguimos, pues, no sé cuántos días, pero si les interesa tener mi número, pues yo atiendo consultas vía WhatsApp, atiendo consultas de cualquier parte del mundo. Mayormente tengo consultas de México, de Perú, de Colombia, pero de cualquier parte del mundo atiendo consultas. Si a alguien le puede interesar, si les puede interesar, pues me dicen y les puedo compartir el número. Una Claro pregunta. que sí, doctor, claro que sí. Ok, entonces mi número, tengan en cuenta, estamos en Colombia porque creo que hay de varios países. El número de celular sería el 314-233-2608. 314-233-2608.
2608. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto nuevamente haber estado con ustedes. Bien, hermanos, vamos a terminar con una oración en esta hora. Oremos, Padre eterno, Padre excelso, te damos gloria y gratitud, porque en tu gran amor has hecho resplandecer luz en medio de las tinieblas. Queremos pedirte, Señor, que esa luz cada día alumbre más y el poder de lo alto nos ayude a vivir de acuerdo a la luz que tú nos vas dando, para que podamos llegar a las alturas morales que tú quieres que lleguemos, a las alturas espirituales a las cuales quieres que lleguemos, y también a las alturas intelectuales, que haya un desarrollo, Señor, completo en nuestra vida, gracias a la obra redentora tuya, gracias a tu revelación maravillosa. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén, amén.